hermanos. Feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. La frescura del pronto regreso de Jesús a esta tierra nos llene de la bendita y bienaventurada esperanza. Cristo viene pronto. Y en esta mañana, hermanos, yo siento el inmenso privilegio de hablar a una de las iglesias que hemos aprendido a querer inmensamente, que llevamos en nuestro corazón un mensaje que para mí constituye un motivo de profunda reflexión en lo personal y en lo familiar. Hemos pasado días muy difíciles y agradecemos a Dios por ello. Y todas estas circunstancias de la vida debería llevarnos a hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Cuál consideran ustedes es en esta hora la pregunta más importante de todas las preguntas que pudiéramos hacer? ¿Qué pregunta? En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, nosotros encontramos una experiencia hermosa en la vida de uno de los grandes hombres de la Biblia, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá qué es lo que debes hacer. ¿Cuál es la pregunta más importante que debemos hacer nosotros en esta hora? El gran desafío que nosotros tenemos, y me atrevería a decir que va a ser el punto decisivo entre la salvación y la perdición, es que nosotros podamos descubrir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Apreciados hermanos, nosotros hemos aprendido a vivir sin propósito, o hemos aprendido a vivir con propósitos equivocados. Pero la esencia del Evangelio, el punto decisivo de la vida cristiana, está en que nosotros podamos descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Toda la creación de Dios, cada estrella, cada planta, cada animal, fue creado con un propósito. Dios tiene un principio eterno. Dios jamás hace algo sin un propósito, sin un propósito definido. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La pregunta esta mañana es: ¿hemos nosotros entendido, percibido
descifrado cuál es el propósito de Dios para mí. Apreciados hermanos, es supremamente importante la pregunta que el apóstol Pablo hace a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros hemos hecho muchas cosas en la vida, pero posiblemente todavía no hayamos descubierto el propósito de Dios para mi vida. Y es muy importante que nosotros entendamos en esta mañana que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene una huella digital distinta, un código de voz distinto, una fisonomía, una forma facial distinta, y que Dios asimismo, en esa individualidad hermosa, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Repito la pregunta: ¿hemos percibido, encontrado el propósito de Dios para mi vida? Apreciados hermanos, Satanás no quiere que yo descubra el propósito de Dios para mi vida. Satanás quiere que yo viva sin propósito, o Satanás quiere que yo viva en los propósitos que Él ha diseñado para este mundo. ¿Cuáles son los propósitos que Satanás ha diseñado para este mundo? 3 propósitos por lo menos saltan a mi mente en esta hora. Primero, propósitos biológicos. El famoso propósito biológico que nosotros aprendimos en biología en los primeros años de educación, nos decía que los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese ha sido el propósito de Satanás para el mundo, que nosotros sigamos una secuencia biológica no más, determinada por el día de nuestro nacimiento, por el crecimiento, por la multiplicación y por la muerte. Pero Dios tiene un propósito mucho más elevado. Y en esa experiencia biológica, Satanás ha hecho que el gusto, la complacencia, el placer, la felicidad, el éxito sean las características de la vida de los seres humanos. Satanás tiene un segundo propósito. Yo lo he llamado el propósito cosificado. Satanás ha querido que cada uno de nosotros llegue a considerar las cosas y la adquisición de cosas como lo más importante en nuestra vida. Y en tercer lugar, Satanás ha hecho que el propósito de este mundo sea que nosotros seamos egoístas y que todos busquemos lo mío, lo personal, lo que corresponde a mí. En medio de todas estas ofertas de propósitos equivocados, Dios tiene un propósito para cada área de nuestra vida. Dios tiene un propósito para el hogar. Dios tiene un propósito para la iglesia. Dios tiene un propósito para el sábado. Dios tiene un propósito para la oración. Dios tiene un propósito para el estudio de la palabra. Dios tiene un propósito en la alimentación. Dios tiene un propósito en el estilo de vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y repito, el gran desafío es que nosotros podamos descubrir, percibir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Nosotros, hermanos, nos hemos degenerado tanto que en lugar de vivir para el propósito de Dios, hemos querido que Dios viva para nuestro propósito. Nosotros hemos tenido un propósito distinto entonces con la oración. Nosotros hemos usado la oración para pedirle a Dios que Él nos ayude a alcanzar nuestros propósitos, en lugar de nosotros usar la oración con el propósito de Dios, que es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una cosa es querer yo la bendición de Dios para lo que yo quiero, y otra cosa es venir al Señor para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada uno de nosotros hemos desarrollado una experiencia, repito, biológica, cosificada y egoísta, en la cual nosotros hemos buscado conocer el propósito de Dios de acuerdo a cánones equivocados. Y en este momento el cielo clama con especial urgencia para que cada uno de nosotros, sin demora, podamos caer de rodillas y le podamos decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros hemos hecho de nuestra vida nuestra voluntad, o la voluntad de otros, pero la vida no tiene un solo objetivo verdadero, uno solo: hacer la voluntad de Dios. Esa fue la preocupación central de Jesús en el libro de San Lucas, el capítulo 22. Los versículos 41 y 42 dicen de la siguiente manera: se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, Jesús oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Apreciados hermanos, esta mañana lo que va a definir nuestra vida y lo que va a definir que seamos guardados o no de la crisis final que ha empezado a sobrecoger a este mundo es una sola cosa: ¿estamos en la voluntad de Dios o estamos en nuestra propia voluntad? ¿Estamos haciendo lo que nosotros queremos o lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros? Hermanos, la gran pregunta que cada uno debería tener resuelta en esta mañana es: Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Cuál es tu propósito para mi familia? ¿Cuál es tu propósito para la iglesia? Vuelvo a insistir en el mismo hecho. Cientos de cristianos oran diariamente al Señor, no para preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, sino para llevar sus planes que hemos desarrollado nosotros independientemente de la voluntad de Dios, y pedirle al Señor sencillamente que los bendiga y que nos permita realizarlos separados de la voluntad de Dios. Solamente hay una oración que está esperando y clamando para ser respondida: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo siempre me he preguntado algo. Al ver este éxodo migratorio hacia los Estados Unidos, yo me he hecho una pregunta y me la he hecho a mí mismo. ¿Hemos venido aquí por nuestra voluntad propia o hemos venido aquí porque el Señor nos ha traído con un propósito? Nosotros, hermanos, hemos sido motivados por la psicología moderna y aún por la mal llamada psicología cristiana a descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas en nosotros mismos.
La psicología moderna nos enseña a buscar el propósito de Dios en nuestro interior. Por eso los psicólogos y los libros, aún repito, de psicología cristiana, hacen una pregunta. Esa famosa pregunta de la orientación profesional. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? La psicología moderna nos enseña la autoayuda. La psicología moderna nos enseña, sueña. ¿Qué quieres ser? Sueña, traza metas, descubre tus fortalezas, descubre tus oportunidades, descubre tus debilidades, descubre tus amenazas y luego cree en ti mismo y lánzate a alcanzar tus objetivos. Perversión de perversiones cuando Dios tiene un mensaje completamente distinto, y es que nosotros vayamos a Él, a su palabra y a la comunión íntima con el Señor para descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros estamos jugando con nuestra salvación. Apreciados hermanos, esta vida ofrece muchas opciones, pero la eternidad solamente ofrece dos: salvo o perdido por siempre. En esta vida hay muchas opciones. Satanás se ha encargado de llenar esta vida de 1000 encantos pasajeros, efímeros y vacíos. Pero la eternidad se levanta ante nosotros solamente con dos opciones: o eres salvo o estás eternamente perdido. No hay más posibilidades. Y nosotros, apreciados hermanos, necesitamos urgentemente aprender a descubrir el propósito de Dios frente a la eternidad. Lamentablemente, nosotros no pensamos en la eternidad, sino en las ceremonias fúnebres. Cada vez que somos invitados a una ceremonia fúnebre, entonces me llega a mí la reflexión de que la vida es efímera, de que la vida es pasajera, de que la vida es solo un soplo, pero saliendo de allí, yo soy seducido a que olvide ese propósito y entonces encamine mi pensamiento hacia una de las escenas más peligrosas: vivir de acuerdo a mi voluntad y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta mañana alguien me hablaba y me preguntaba que si esta semana Trump firmó la ley dominical o no la firmó. Yo no sé. Y la verdad no me preocupa mucho si la firmó o no la firmó. Lo que a mí me preocupa es si yo estoy en la voluntad del Señor para mi vida. El Señor le dijo a Noé: prepara un arca. ¿Es correcto o no es correcto? Porque va a venir un diluvio. Prepara un arca. Y cada uno de nosotros en esta mañana debería estar preparando un arca, el arca para salvar su vida y la de su familia, porque el Señor ha dicho: va a venir un desastre. Y nosotros hemos sencillamente preferido vivir en nuestra voluntad. Nosotros hemos querido buscar en nuestro interior, nosotros hemos querido buscar en nuestra imaginación, en nuestro imaginario, y nosotros hemos querido confiar en nuestra perspicacia o suspicacia o lo que usted quiera decir, cuando deberíamos sencillamente preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Yo veo una iglesia ocupada, preocupada y distraída en muchas cosas, con valores, prioridades e intereses distintos a las prioridades, los intereses y los valores del cielo.
Hermanos, una sola pregunta debería preocuparnos en esta mañana. ¿Estoy caminando en la voluntad de Dios para mi vida? Lo demás se pierde en la insignificancia. Si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, estoy habitando al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero si yo no estoy caminando en la voluntad de Dios, si no estoy caminando en las teas de mi propia voluntad, no importa que venga a la iglesia, no importa que guarde el sábado, yo estoy perdido, porque la vida se va a definir sencillamente en un solo aspecto: o he hecho la voluntad de Dios o he hecho mi propia voluntad. Y al final yo solamente voy a decidir mi vida sobre un hecho: o yo le digo a Dios, sea hecha tu voluntad, o Dios me va a decir a mí, muy bien, Guillermo, entonces sea hecha tu voluntad. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Estamos caminando en la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos viviendo lo que el Señor quiere que vivamos? ¿Estamos comiendo lo que el Señor quiere que comamos? ¿O estamos viviendo, comiendo, vistiéndonos, hablando, sin el conocer, ni percibir, ni entender el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? El propósito de Dios para la iglesia es ir a ser discípulos. ¿O no ese es el propósito de Dios para su iglesia? El propósito nuestro para la iglesia es: venga, pasémosla bien, tengamos buenos programas y hagamos de esto una experiencia agradable y tranquila. Nosotros deberíamos, apreciados hermanos, estar en la experiencia de David, cuando en el Salmo 40, Salmo 40, versículo 8, David dejó para nosotros una expresión hermosa, sublime, del sometimiento, de la sumisión de la voluntad a la voluntad de Dios. En el Salmo 40, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 8, leemos sencillamente lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué llegó a decir David? Señor, hacer tu voluntad me gusta. Yo le pregunto ¿a usted le gusta hacer la voluntad de Dios o le gusta hacer su propia voluntad? Por años, por décadas, yo he amado hacer mi voluntad. A mí me parecía demasiado entregarle, rendirle, someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Pero hermanos, Dios nos creó con un propósito. ¿Ya descubrió cuál es su propósito? Dios ha dado un propósito para que usted esté en esta tierra, para que usted viva. Dios tiene un plan, Dios tiene una voluntad, Dios tiene un camino, Dios tiene un qué, un cómo, un cuándo, un dónde, un con quién para su vida. Y es su privilegio doblar rodillas, clamar al Señor, estudiar su palabra para que usted descubra el propósito de Dios para su vida y pueda decir finalmente: Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad. A nosotros nos enseñaron nuestros padres a agradarnos en nuestra propia voluntad. Una de las cosas más difíciles para el ser humano hoy es una palabra de 2 letras: no. ¿A usted le gusta que le digan no?
¿O le gusta que le digan sí? A ver, hermanos, ¿a usted le gusta que le digan no? Que usted llegue a la casa y le diga a su esposa, amor, ya está la comida, y ella le diga no. Y usted le pregunta, ¿ya me planchó la camisa? Y ella le diga no. Y le diga, ¿usted me va a acompañar esta noche? Y ella le diga no. Y usted le diga a su hijo, venga, y él le diga no. A nosotros nos gusta es que nos digan sí. ¿Cuántos han leído los 10 mandamientos? Levanten la mano, hermanos. A ustedes ya ni quieren levantar la mano. Son americanos. Los americanos ni siquiera levantan la mano, pasan la cabeza. De los 10 mandamientos, 8 comienzan diciendo no. ¿Han pensado en eso? De los 10 mandamientos, 8 el Señor dice no. 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 Y usted dice, ay, pero qué cosa, qué iglesia tan fea. Todo es no. Y los otros 2 también dicen que no. Conclusión, 10 mandamientos que dicen no. Y usted está buscando una iglesia que más bien le digan que sí. Pero el Señor le ha plugado en su voluntad. Dios ha querido que su voluntad, en su voluntad, educarnos en el no. Porque Dios sabe que a nosotros nos hicieron un daño muy grande cuando en la casa a todos nos decían que sí. Y hoy nosotros estamos no criando niños, sino estamos criando demonios. Porque todo el que quiere hacer su propia voluntad es un endemoniado. Todo el que quiera vivir para sí, todo el que quiera hacer lo que él quiere desde niño, está endemoniado. O somos de Cristo o somos de Satanás. Pero ante la eternidad no hay una tercera opción. Y nosotros, repito, deberíamos aprender a vivir a la luz de la eternidad. Nosotros, hermanos, tenemos un problema. Tenemos una visión demasiado corta. Y nosotros no vemos más allá de 30, 40, 50, 60, 70 años y hasta ahí. Yo pensaba esta semana en lo difícil que es enseñarle computación a una hormiga. Imagínese usted, coja una hormiga y dele una clase de hardware, software, sistema operativo y pregúntele. La hormiga está perdida. La hormiga no entiende. Asimismo, nosotros frente a la eternidad no somos capaces de entender absolutamente nada, porque no tenemos la capacidad para entender lo que la misma palabra del Señor dice. Dios está preparando, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado a la presencia de Dios. Cuando yo miro mi voluntad y no la miro más allá de 60 o 70 años, yo tengo una percepción distinta a cuando yo miro mi vida y mi voluntad a la luz de la eternidad. Y cuando yo miro mi vida a la luz de la eternidad, yo empiezo a ver las cosas completamente distintas. Yo voy a hacer un paréntesis. No entiendo lo que pasa siempre en la iglesia de Israel. Empieza el sermón y van saliendo uno y otro y otro. Yo lo he llamado folclóricamente el rapto secreto. Pero esta mañana sigue el rapto secreto. Y se fue un anciano
y se fue el otro anciano, y creo que nos quedamos sin anciano. Queda un anciano y no sé quién más. Y qué fenómeno tan tremendo. No hay paz ni siquiera para estar en la presencia del Señor. Discúlpenme, pero no lo entiendo. No entiendo. Lo único parecido es Luzbel cuando se llenó en el cielo de tantas contrataciones que se le olvidó percibir la diferencia que había entre él y Dios. Y si nosotros no tenemos tranquilidad para atender la palabra del Señor en la hora del culto divino donde hemos invocado su divina presencia, hermanos, es mejor que apaguemos la luz y nos vayamos. Me disculpan. ¿Será propósito de Dios que en medio del culto, o será propósito del diablo llevarse a los hermanos para que no escuchen la palabra? ¿Se van? Parece que está empezando la resurrección, algunos están regresando. Tremendo, tremendo. Yo no entiendo, perdónenme, pero no lo entiendo. Muy bien, hermanos, ¿estamos captando la idea o no estamos captando la idea? Esto es un conflicto. Esto es un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y apreciados hermanos, es totalmente trascendente que nosotros entendamos el corazón del Padre nuestro. En el libro de San Mateo, el capítulo 6, el versículo 10, Jesús habló claramente diciendo lo siguiente, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Venga tu reino. ¿Y qué más? Hágase la voluntad de quién. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Apreciados hermanos, cuanto más nos acercamos a Dios, más pequeñas vemos las cosas de esta vida. Y cuanto más nos alejamos de Dios, más grandes vemos las cosas de esta vida. La hermana White, hablando a la generación que iba a estar en los últimos días, por ejemplo, dice, la hermana White dice, hablando del propósito de Dios, no es tiempo de aumentar nuestras posesiones, es tiempo de reducir nuestras posesiones. ¿Lo han leído o no lo han leído? No es tiempo de aumentar, no es tiempo de tumbar los graneros y construirlos más grandes, es tiempo de reducirlos. Hermanos, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es esta vida frente a la eternidad? Esta vida frente a la eternidad no es nada. Qué hermosa experiencia es montar en avión. ¿Usted se ha montado en avión o no? ¿Qué es lo más hermoso de montar en avión? Ver cómo una cosa tan grande como California se vuelve tan chiquita cuando el avión empieza a alejarse. ¿Es claro o no es claro? Y usted ve esa casa suya tan grande, y cuando sube en el avión y usted mira, ni siquiera la alcanza a ver dónde está. Es sencillamente que cambió la perspectiva. Nosotros deberíamos entender lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 en adelante, libro de Filipenses. Y nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos ayude a revalorar nuestra vida frente a estos conceptos. Libro de Filipenses,
el capítulo 3, escuchen, la experiencia verdadera, aquí está. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas eran para mí ¿qué? Hermanos, cuántas cosas eran para mí ¿qué? Yo las estimo ahora como pérdida por amor de Cristo. Y agrega, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué dice Pablo? Todas las cosas que tenían valor para mí ya no la tienen al lado de la eternidad. Frente a la eternidad, lo que yo creía importante ya no tiene importancia. Voy a contarles algo. Esta mañana me arrodillé al Señor y le dije, Señor, más de ti, más de ti. Yo quiero mucho más de ti. ¿Y saben por qué? Yo siempre quise tener una casa propia. ¿Te los conté alguna vez? Sin embargo, acepto donaciones todavía. Una vez le hablé al hermano Germán. Una vez quise tener una casa. Una vez quise tener un carro último modelo. Una vez quise de eso que ustedes también quieren. Una vez quise viajar por todo el mundo. Una vez quise que mis hijos estudiaran ¿en dónde? ¿Cuál es la mejor universidad? Ya dice cuál es con tantas que hay. Yo quería que mis hijos, yo quería que me dieran. Y el Señor me dice, Guillermo, si quieres ser salvo frente a la eternidad, todas esas cosas las debes considerar como pérdida por amor a Cristo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para perder o para ganar? ¿A usted qué le enseñaron? ¿A ganar o a perder? Hermanos, ¿qué le enseñaron a usted? ¿A ganar o a perder? Mi papá me decía, no se deje. No se deje, mijo, que usted es navarro. No se deje. ¿Usted le ha dicho así a su hijo? No se deje. No se deje. El cielo dice lo contrario, déjese. Si alguno te pide ¿qué? El saco, dale también la camisa. Si alguno te pide que la lleves por una milla, llévala dos. ¿No dice así o no dice así la Biblia? Y uno empieza a marearse. Dice, ¿será el azúcar o el colesterol? No, es el egoísmo que lo está mareando. El egoísmo es peor que el azúcar y que el colesterol juntos. El Señor, hemos pasado con mi esposo una experiencia loca. La hemos llamado la experiencia del trapiche. ¿Ustedes saben qué es el trapiche? Sí. Que meten la caña y eso hay dos discos que aprietan y aprietan y por un lado sale el juguito y por el otro lado sale el bagazo. Y el Señor dice claramente, Guillermo, aprende a perder, porque en el libro de San Marcos, miren los valores del Señor en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, y el versículo 35, el Señor nos dice algo. ¿Lo tenemos, hermanos? Todo el que quiera ganar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la ganará. ¿Usted cree en eso o no cree en eso? ¿A usted qué le gusta, ganar o perder? Jesús vino a esta tierra lleno del propósito de Dios. Y Jesús perdió todo, perdió hasta su vida para que usted y yo podamos ser salvos por la eternidad. Jesús perdió o ganó. Jesús perdió.
pero en el cielo el que pierde gana y el que gana pierde. Y usted es de los que no quiere perder. Usted es de los que dice, aunque sea empate, pero perder jamás. El cielo, Pablo dice, las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado una pérdida. Y es por eso que yo debería hacer un paralelo y decir, ahora yo debería considerar más importante que el yo. Más importante que el yo. ¿Qué es más importante que el yo? Él y tú. Por eso Jesús se atrevió a decir, mire, el resumen de todo este libro hermoso es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El Señor necesita, dentro de su propósito, me encanta como dicen los bolivianos, yo quisiera ser boliviano. Los bolivianos dicen suyo de Él, como quien dice para que no se pierda. Suyo de Él. Al principio decía, uy, qué pleonasmo, y después decía, qué claridad. Y le decía, es que eso es suyo de Él, como quien dice, ni se equivoque, que eso es suyo de ella. Y el Señor es claro en decir, antes para Pablo lo más importante era yo. Y ahora Pablo considera eso como basura ante la eternidad, cuando Pablo descubre que lo más importante ante la eternidad no soy yo, sino es Él y es mi prójimo. Pablo dice en esa misma, o parafraseando y permitiendo hacer esa paráfrasis sobre ese versículo, Pablo dice, antes las cosas para mí eran lo más importante. ¿Para usted es importante las cosas o no? ¿Sí o no? ¿Es importante las cosas o no? Díganme que no, para ir y estrellarle el carro a ver qué me hace. También yo le rayo su carro a ver si la cosa es más importante. O yo soy más importante que el carro. Nosotros nos hacemos matar por las cosas, peleamos por las cosas, ¿o no? Somos cosificados, locos por las cosas. ¿Qué debería reemplazar las cosas frente a la eternidad? ¿Cuál es la cosa más importante para nosotros? A ver, hermanos, examen sencillo. ¿Cuál es la cosa más importante para nosotros? La plata. La plata. A mí me encanta, hermanos, como la gente coge un billete de dólar. ¿Han visto a la gente que coge un billete de dólar, verdad? Usted le paga a una cajera y la cajera coge el billete de dólar. No. Y luego le hacen. Y luego cogen con una cosa y que yo no sé qué es, a qué le hace, y le hace por el otro lado. Lo más importante. Y en cambio nosotros deberíamos hacerle eso a la palabra de Dios para no ser engañados. Pero nosotros a la palabra de Dios la leemos rápido. Y algunos leen de una vez 3 capítulos porque están en el año bíblico, entonces le pegan los 3, que ese no sé, pero voy bien, voy al día. Cuando nosotros deberíamos entender que frente a la eternidad, yo le decía a mi esposa esta semana en el trapiche, allá cuando sacaban juguito, yo le decía a mi esposa, ¿qué es la plata? La plata no es sino un papel, y el Señor nos puede dar eso y más si nosotros confiamos en su voluntad. ¿Es claro o no es claro? El Señor tiene 1000 maneras de darnos lo que nosotros necesitamos, más de 1000 maneras. Pero lo que Dios no puede darnos es un carácter a su imagen y semejanza si yo no estoy dispuesto a rendir mi voluntad a Él. En vez de las cosas, en vez de buscar cosas, ¿usted busca cosas o no busca cosas?
¿Cómo buscaremos de cosas que ya tenemos hasta un storage? Y nosotros decimos, ¿para dónde va mañana? Voy al storage, a darle una vueltica al storage. Tenemos 2 carros, 3 carros, una casa, 2 casas, una de un piso, otra con 2 pisos, otra le voy a hacer los 3 pisos. ¡Locos! Y la eternidad está al frente de nosotros y no entendemos que así no vamos a entrar a la eternidad, sino que todas las cosas que para mí eran ganancia, las he llegado a considerar como ¿qué? Como pérdida, antes de tener un carácter a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Esta mañana me preguntaban a mí, ¿a usted no le preocupa la ley dominical? Y yo le decía, para serle sincero, a mí no me preocupa tanto la ley dominical como mirarme al espejo, porque cada día me veo más viejo. Y haya ley dominical pronto, no haya, el Señor me está diciendo, Guillermo, te estás acercando poco a poco al día de tu descanso y debes cambiar tus valores y debes comenzar a tener los valores y los intereses de la eternidad. Yo me los imagino a ustedes llegando así al cielo esta tarde. Primer problema, reclamando la casa en el cielo. Señor, ¿y cuál casa me toca a mí? ¿Por qué a mi hermano le van a dar una más grande que la mía? ¿Por qué las puertas de él son de perla y las mías son de jaspe? El Señor nos quiere. ¿Por qué el Señor no nos lleva hoy a la eternidad? ¿Por qué? Porque no estamos listos. Porque nosotros estamos cosificados y si vamos al cielo hoy, llegamos allá a reclamar cosas. Imagínense, Señor, ¿y por qué las alas mías son más chiquitas que las de Pablo? ¿Y por qué la corona mía tiene menos estrellas que la de Elena de White? Y armamos otro infierno en el cielo. Cuando el Señor dice, yo quiero que tú aprendas a vivir conforme al propósito de Dios para tu vida. Y el propósito de Dios no es que acumulemos, no es que busquemos el carro del año, no es que tengamos una casa y paguemos esa casa sacrificando los valores y los principios cristianos, sino que confiemos plenamente en Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia y que creamos que todas las cosas van a ser añadidas. El problema no es la casa, el problema es cómo conseguimos la casa. No sé si me hago entender. El problema no es el carro, el problema es cómo conseguimos el carro. Y finalmente el apóstol Pablo hace esa comparación, dice, ok, Señor, no más mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos? ¿Usted se casó? ¿Con quién se casó usted? ¿Con la de su voluntad o con la de la voluntad de Dios? Voluntad de Dios. ¿Con quién se casó usted? Usted, hermanos, es el momento en que nosotros vivamos una experiencia completamente distinta a la luz de la eternidad. Quisiera leer 2 pasajes. El primero de ellos en el libro de Efesios. Importante lo que hemos dicho, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Importante o no? ¿En qué voluntad está usted? ¿En qué voluntad está? ¿En la suya o en la del Señor? ¿O usted está listo para caer de rodillas en este momento y decirle, Señor, no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras, Señor? ¿Está listo? Los ángeles están anotando. Piénselo bien. Del libro de Efesios, el capítulo 1, los versículos 11 y 12.
Dice lo siguiente, el libro de Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice el apóstol Pablo, que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando estábamos en el trapiche, un día entré al cuarto y cerré la puerta, mi esposa estaba ahí y yo empecé a orar en voz alta. Y ahí me di cuenta cuán lejos estaba del Señor. Empecé a decirle, Señor, yo no entiendo para qué vine a esta tierra. Estaba bien zarandeado. Yo no sé para qué vine a esta tierra. Finalmente, Señor, este era un problema que tú tenías con Satanás. Yo no tenía nada que ver en esto. Y ahora, Señor, yo estoy metido en este lío que no es mío. Y el Señor me dijo, Guillermo, es que te hice para gloria de mi nombre. Es que el propósito que yo tuve contigo, así como lo dice Efesios, escuche, habiendo sido predestinados conforme al propósito, según el designio de tu voluntad. No busques, Guillermo, el propósito de tu vida dentro de ti, porque dentro de ti todo es confusión. Busca el propósito de tu vida en mí y vas a ser más que vencedor por la gracia de Dios. Y qué hermoso, cómo empezó a cambiar todo. Empecé a ver las cosas distinto y a decirle, Señor, quiero derramar mi vida, quiero entregarlo todo, quiero esperarlo todo, pero de ti, Señor. Ahora, yo quiero tener una casa, pero no quiero trabajar por ella en el egoísmo de mi vida. Quiero trabajar para el Señor, y si el Señor quiere me la dará aquí, y si no me la dará por la eternidad. El Señor quiere que yo cambie mi propósito. El Señor quiere que no viva más en el yo, sino que viva en el Él y en el tú. Dios no quiere que yo viva más trabajando y buscando cosas y acumulando cosas. Dios quiere que yo viva dedicado a transformar un carácter a su imagen y semejanza. ¿Qué va a llevar usted el día que se muera? ¿Qué va a llevar? No diga que nada, porque entonces no entendió nada. ¿Qué va a llevar el día que se muera? Un carácter para que Dios se lo devuelva el día de su segunda venida. ¿Cómo será ese carácter? Tan fácil de decir, no llevo nada. Si fuera así sería más fácil. Cuando yo me muera, lo único que me voy a llevar es el carácter, o un carácter a la imagen de Dios, o un carácter totalmente distinto al Señor. Y el Señor me está diciendo, Guillermo, yo te amo tanto que te estoy soplando la pregunta del examen final. ¿A ustedes le soplaron alguna vez? ¿A nuestro hermano le soplaron? ¿Nuestro hermano tesorero le soplaron? Usted tiene una cara de académico y de juicioso. Yo creo que a usted nunca le soplaron. A mí sí me soplaron. Yo veía que salía un compañero del examen y decía, ¿qué preguntaron? ¿Cómo es la primera? ¿Cómo es la segunda? ¿Qué se contesta en la tercera? El Señor dice, Guillermo, te amo tanto que te voy a soplar la pregunta. La pregunta final va a ser, ¿tienes el carácter de Jesús? Si tienes el carácter de Jesús, vas a tener la vida eterna. Y si no tienes el carácter de Jesús, no vas a tener la vida eterna. Y segunda pregunta del examen, ¿viviste en tu voluntad o viviste en la voluntad de Dios? Jesús vino a esta tierra no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. ¿Es correcto o no es correcto? Jesús no vivió de acuerdo a su propósito.
Ni siquiera Jesús vivió de acuerdo al propósito de su mamá ni de sus hermanos. Jesús vivió únicamente de acuerdo al propósito de su Padre que está en los cielos. Yo me imagino a Jesús preguntándole a María: mamá María, ¿usted cree que yo debo morir en la cruz del Calvario? ¿Usted qué cree que le hubiera contestado María? Señor, hijo, en nada te acontezca. Jesús preguntándole a los hermanos: hay algunos que me dicen, es que yo quiero tanto la familia, es que somos tan unidos en la familia. No se le olvide, hermanos, que la única familia que va a subsistir por la eternidad es la familia de Dios. La otra familia posiblemente se desvertebre en esta tierra y no vamos a entrar todos, pero al cielo vamos a entrar todos los de la familia de Dios. Y Jesús por eso dijo: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En los que hagan la voluntad de Dios. Estos son, esa es mi familia. ¿Quién es tu hermano? El Señor está armando una familia con un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Todos hacen la voluntad de Dios. Ninguno hace su propia voluntad. ¿A usted qué le gusta? ¿Le gusta el sí o le gusta el no? Repito, la ley de Dios tiene 8 veces. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo dice el Señor? ¿Usted qué es? ¿Adventista? Usted es de la iglesia del no. En cambio, dicen los hermanos, yo soy de la iglesia del sí. En la iglesia sí se puede, sí se hace, sí. El Señor dice: si alguna vez quieres estar conmigo en la eternidad, no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre del Señor tu Dios, no codiciarás la mujer de Dios, no. Y el Señor comienza diciendo: no vas a vivir para ti, vas a vivir para gloria de mi nombre. Y finalmente, apreciados hermanos, vuelvo con la pregunta: ¿le gusta ganar o perder? Esta semana me decía alguien acalorado: es que no es justo. No es justo. No es justo. Y yo le preguntaba: ¿y en la vida de Jesús qué fue justo? Contéstenme ustedes, ¿qué fue justo en la vida de Jesús? Díganme, ¿qué se hizo justo con Jesús? La vida de Jesús fue una vida de completa injusticia, ¿o no? Lo abofetearon, lo calumniaron, lo despreciaron, lo desecharon, lo crucificaron. ¿Qué hubo de justo en esa vida? El trato que se le dio a Jesús fue injusto, pero Jesús dio su vida para que usted y yo seamos salvos por la eternidad. Porque a esta tierra no vinimos a reclamar justicia, a esta vida venimos a hacer la voluntad de Dios y a ser transformados a su imagen y semejanza. Y el que quiera una, yo le doy 2, pero no golpes. El Señor dice: el que quiera, ¿cómo es que dice? Dale. Y no solamente dale, dóblale, porque mi reino no es de este mundo. Y cuando tengas problemas, mira la eternidad, compárate con la eternidad. Y cada vez que yo me comparo con la eternidad, es como si yo me monto en un avión y el Señor me eleva por encima de esta tierra y me dice: Guillermo, el mundo no es tu hogar, esta tierra no es tu hogar, aquí no hay futuro para ti, yo tengo un futuro mejor para ti por los siglos de los siglos. Yo he pasado por funerarias. ¿Ustedes han pasado por funerarias? Yo le dije a unos hermanos esta mañana en una clase que estaba dando: yo he pensado mucho en la muerte, en mi muerte. Y los hermanos me dijeron: ay, no, ¿cómo le ocurre? Yo nunca pienso en eso. Y yo cuando paso por una funeraria pienso: ¿a cuánto les gusta ir a los aeropuertos? Ay,
a mí me encanta el aeropuerto porque el aeropuerto tiene una cultura increíble. Todo el mundo se pone ropa especial para el aeropuerto, ¿han visto? No. Todos cargan las maletas para el aeropuerto son distintas, todo el mundo agarra un porte distinto para el aeropuerto, todo el mundo se toma fotos distintas. Las personas que sirven tinto y gaseosa en el avión, esos son súper elegantes, hablan 2 idiomas y sirven tintos. Pero la cultura del aeropuerto, hermano, nos enseña la soberbia del ser humano y cómo pasa del uno y pasa al otro. El uno saca y el otro saca y todos con esa soberbia tan tremenda humana. Y el Señor nos dice, vengan y les cuento una cosa. Dios va a acabar con todo esto. Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva. Dios tiene una creación nueva. Dios tiene un espíritu nuevo. Dios tiene una vida nueva. Y el que se humilla será. Y el que se ensalza será. Y nosotros tenemos eso, una confusión mental. Uno dice, no, humilde pero no humillado. Decimos, es bueno ser humilde, pero humillado tampoco. El cielo nos está esperando a usted y a mí. Pero el cielo nos está esperando en la experiencia que habló el apóstol Pablo. Todas las cosas que para mí tenían valor ya no las tienen. Y las cosas que para mí no tenían valor ahora sí tienen. Las cosas sencillas del Evangelio. Decir la verdad, amar a las personas, amar a Jesús, obedecerle, etc. Tienen valor. Y en ese valor Dios quiere que yo encuentre el propósito de mi vida. ¿Cuántos quisieran encontrar, o cuántos creen que han encontrado el propósito de Dios para sus vidas y están caminando en ese propósito? Bueno, a los que lo están haciendo, que el Señor les bendiga y los ayude. Y a los que no, que el Señor los motive a encontrar el propósito de Dios para todas las cosas de nuestra vida. Y que nuestra vida pueda tener un propósito. Y que ese propósito pueda gobernarnos desde ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. El Señor es claro al decir, hay que perder para ganar. ¿Hay que qué? Perder para ganar. Y el Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad. Termino con una pregunta. Vamos a hacer un examen. ¿Usted está en la voluntad de Dios? Entonces le voy a hacer una pregunta, un test de laboratorio. ¿Usted se preocupa? ¿Usted se preocupa? Colgar. Los que habían hablado ya no hablan. ¿Usted se preocupa? ¿Usted se preocupa? Entonces no está en la voluntad de Dios. Porque todo el que está en la voluntad de Dios descansa en la confianza plena en la voluntad de Dios. Y yo cada vez que me afano estoy separándome de la voluntad de Dios y estoy entrando a mi propia voluntad. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, por nada estáis afanosos. ¿Lo han leído o no? ¿Por cuánto estáis afanosos? ¿Por qué? Nosotros nos encanta estar afanados. Hermanos, nos afanamos cuando no estamos afanados. Y yo le pregunto a mi esposa, ¿qué le pasa? Y dice, ay, no sé qué me pasa, pero estoy afanado porque no sé qué me pasa. Y yo le digo a mi esposa, estoy afanado, ¿por qué? Porque, ay, yo no sé, estoy pensando y como que no tengo afanes. Y la palabra del Señor dice, por nada que, por nada estéis que, nosotros nos comemos las uvas y guardamos el sábado. Y nos decimos, Señor, que angustia. Hermanos, oren todos por mí, hermanos, oren todos por mí. Y hermanos, llamen a alguno y oren más, todos afanados.
Cuando el Señor dice, por nada. ¿Por qué? Por nada. ¿Qué es nada? Nada. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Dios quitó. Sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted quiere saber si está en el Señor? Entonces hágase una pregunta. Me preocupa, estoy preocupado. Hermanos, el que está en Cristo tiene todo solucionado. Por eso el Señor dice, no os afanéis. Porque los que se afanan son los gentiles. ¿No dice así el Señor? Sino sean conocidas todas vuestras necesidades delante del Señor. Entonces yo no tengo preocupaciones si estoy en el Señor. Yo lo que tengo son necesidades. Y entonces yo le debo al Señor no mi preocupación, sino mi necesidad. Y le digo, Señor, te las dejo ahí, te las entrego conforme a tu palabra, porque tú dices, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te las dejo, Señor. Y yo quiero estar listo para hacer tu voluntad. Hermanos, el que está en Cristo, el que está en la experiencia verdadera con el Señor, no se preocupa. Se ocupa de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y las demás cosas, dice el Señor, Tienen para añadidura. vendrán por allá. Que el Señor los bendiga.